Son las 7 de la noche en Buenos Aires, Argentina, donde el presidente Mauricio Macri ha tomado la decisión de eliminar al menos 10 ministerios como una drástica medida de austeridad para hacerle frente a la crisis económica. Y son las 4 de la tarde en Managua, Nicaragua, donde este domingo volvió la violencia tras producirse enfrentamientos entre la oposición y el oficialismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta. Comenzamos. Solidaridad y fraternidad para los venezolanos. Así es como el presidente de Colombia, Iván Duque, dice que su país ha recibido a los migrantes que huyen de la crisis económica y política en Venezuela. Sin mencionar nombres, Duque dijo que la decisión de Colombia de seguir con una política de puertas abiertas contrasta con las políticas de otros países. Que la solidaridad nos invita a todos a unirnos. Hoy Colombia le está demostrando al mundo, por ejemplo, que mientras en otros lugares del planeta, cuando hay crisis migratoria, otros optan por cerrar fronteras, aquí nosotros hemos obrado por la fraternidad, por darle solidaridad a los hermanos venezolanos, sabiendo que tenemos dificultades, pero que hoy tenemos que ser capaces de devolver lo que en otros momentos hicieron por nosotros. Según la ONU, cerca de 2.300.000 venezolanos han salido de su país huyendo de la crisis. Casi 1 millón de ellos han encontrado un segundo hogar en Colombia. Desde el 25 de agosto, Perú empezó a exigirle pasaporte a los migrantes venezolanos antes de permitir que ingresen en su territorio. Ecuador había hecho lo mismo, pero un tribunal de Quito anuló la disposición. El constante éxodo de venezolanos ha provocado tensiones no solo en Perú, Ecuador y Colombia, sino también en Brasil. Cientos de venezolanos continúan entrando a diario por la frontera norte de Brasil en busca de refugio. Algunos de ellos son trasladados por el gobierno a otros estados para integrarse a la sociedad. Francho Barón se encontró en Río de Janeiro con varias venezolanas que buscan un mejor futuro en la llamada Cidade Maravillosa. Luz es venezolana. Llegó a Brasil desde el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y acaba de encontrar trabajo en una empresa de Río de Janeiro. Tiene 31 años y hace casi 2 meses que abandonó su país, según ella, para poder sobrevivir. Dice que su llegada a Brasil a través de la frontera con el estado de Roraima fue muy complicada. Durmió en la calle al lado de su hija de 6 años, sin dinero, algo que nunca había hecho antes. Cuando íbamos a dormir, le decía que íbamos a aventurar, que estábamos aprendiendo nuevas cosas y que éramos aventureras y guerreras. Y ella me decía, sí mami, yo te acompaño, yo voy contigo. Al cabo de pocos días consiguió que el gobierno brasileño la llevara en un avión militar hasta Río de Janeiro, con un grupo de mujeres y niños venezolanos en su misma situación. Dice que a partir de este momento las cosas comenzaron a mejorar. Cuando llegamos allá es como si hubiesen llegado estrellas de cine. Nos recibieron con mucho amor, alegría, y de verdad que eso es algo que no se olvida. Río de Janeiro es una de las ciudades incluidas en el programa de interiorización de venezolanos en Brasil. Hasta esta casa de acogida han llegado hace poco más de un mes 25 mujeres y 7 niños. Y en el caso de ellas se encuentran ante el titánico desafío de encontrar un empleo en un país en el cual mal consiguen hablar la lengua local. Un empleo que, según ellas, les aportará el dinero suficiente para resolver muchos de los problemas de la familia que han dejado atrás en Venezuela. Diviet y Yusmelis viven en esta casa. Llegaron a Río en el mismo avión que Luz, pero aún no han encontrado trabajo. Aquí los días transcurren en un entorno apacible, entre charlas en grupo y tareas domésticas. Diviet se muestra optimista ante la perspectiva de trabajar en Brasil. Con la cantidad de dinero que se gana acá en reales, en Venezuela te puedes comprar hasta una casa mensual, dar la cuota para un carro. Se calcula que varios cientos de venezolanos entran a diario en Brasil por el nórdico estado de Roraima. El gobierno está intensificando su traslado a otros estados para repartir el peso de este intenso flujo migratorio. La interiorización se hace a partir de la decisión voluntaria de cada refugiado de aceptar o no ir para el estado que ofrece oportunidades. Según el gobierno, unos 58.000 venezolanos ya han pedido refugio o residencia en Brasil y se espera que el número aumente,
porque aún existen las razones que ellos alegan para emigrar de su país. Es un debate de tintes polémicos que ha irrumpido en plena campaña electoral brasileña. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. A continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, habla precisamente del éxodo venezolano. La mayor tragedia latinoamericana hoy es el éxodo venezolano. Hasta la llegada del chavismo, Venezuela fue un país receptor de inmigrantes. Millones de extranjeros fueron a Venezuela en busca de las oportunidades que no encontraban en sus países. En los últimos años, opino, la dictadura, el socialismo, la corrupción y la pésima gerencia han provocado la hiperinflación, el desabastecimiento y la pobreza creciente que generan el éxodo de millones de venezolanos rumbo a países que en el pasado eran mucho más pobres. Por supuesto, el gobierno de Maduro afirma que los venezolanos huyen por una combinación entre la supuesta guerra económica y la propaganda imperialista. Pero esa versión choca con las imágenes de las gentes buscando comida en los basureros, hospitales devastados por el descuido oficial y la creciente falta de electricidad y agua potable. Venezuela es un horror sin paliativos. Dentro de ese éxodo terrible, 89 personas que viajaron a Perú decidieron regresar a Caracas porque, dice el comunicado oficial, fueron maltratadas y víctimas de la xenofobia. Parece un acto de propaganda barata, pero es verdad que ha habido cierto rechazo a la presencia masiva de venezolanos. Sin embargo, la manera de acabar con el problema, y mi opinión, es ayudar colectivamente a esa inmensa mayoría de venezolanos que se oponen al chavismo a quitarse de encima ese gobierno de incapaces y delincuentes que han destruido la convivencia. Está muy bien ayudar a las víctimas que huyen, pero es mucho más sensato y económico, entre todos, acabar con los victimarios para que Venezuela vuelva a ser un país viable y receptor de inmigrantes. Eso es lo que debe hacerse. La opinión de Carlos Alberto Montaner, escritor y analista político de CNN. Montaner forma parte de la diversidad de opiniones de nuestra cadena. Este fin de semana entró en vigor el nuevo salario mínimo en Venezuela que triplica al anterior, pero ahora la pregunta es, ¿será suficiente para contrarrestar una inflación desenfrenada? De esto vamos a platicar con mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, una empresa de consultoría macroeconómica que nos acompaña vía telefónica desde Caracas. Tamara, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Se sabe exactamente, he visto cálculos en diferentes partes y en diferentes medios, ¿se sabe exactamente a cuánto ascenderá? ¿Cuál será el valor de este nuevo salario mínimo? Sorprendentemente no, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Sorprendentemente no. El presidente en su discurso el 17 de agosto dijo que el salario mínimo iba a ser 1.800 bolívares soberanos en la nueva moneda. Sin embargo, no definió ni ha salido el decreto para que puedan tanto empresas como el propio sector público saber cuánto, si él está hablando de exclusivamente el salario mínimo o si está hablando también del salario mínimo y del bono. Eso es sumamente importante porque en cualquiera de los dos casos el incremento es descomunal. Si es sobre el salario mínimo, el incremento es 5.900. Sí. Y es absurdo pensar que eso no tenga efecto sobre los costos de producción de los bienes y vaya a detener la inflación, aunque el gobierno acompaña la medida con una congelación de precios, salvo donde lo fijó. Y si no, se trata de un aumento de 3.300%. Lo asombroso es que han transcurrido 2 semanas desde ese anuncio y Venezuela no tiene el decreto impreso que le permite planificar, discernir y comenzar a pagar y ver si lo puede pagar. Mientras tanto, hay mucho temor y hay muchas empresas que han anticipado cierres o que tienen temor de tener que cerrar o tener que despedir más personas de las que pueden en realidad sostener. Sí, y es confusión por partida doble, ¿no, Tamara? Porque por una parte me imagino que los empresarios están diciendo, bueno, ¿cuánto le voy a tener
¿cuánto más le voy a tener que pagar a mis empleados? Y los consumidores están con la duda de que no saben en realidad cuánto van a valer los productos que tienen que comprar diariamente, ¿no? Bueno, es que esto es terrible, entre otras cosas. No solo por lo que señalas, Rafael, sino por el hecho de que está ocurriendo en un momento de profunda depresión económica. Es decir, el consumidor ya no tiene fuerza de adquisición, tiene que medir muy bien sus gastos, tiene que jerarquizar muy bien, y las empresas tienen que medir muy bien cuáles son los productos que efectivamente van a tener una salida y van a encontrar una demanda. Cuando tú a eso le introduces un aumento de costos de esta intensidad con una congelación de precios, estás produciendo un efecto, profundizando el efecto recesivo y depresivo sobre la economía, que es la fuente básica de empleo en este país. Y entonces está generando muchísima angustia, y me temo que la angustia va a tener una respuesta triste y negativa. Vamos a tener, está aumentando la perspectiva de caída de 2 dígitos, que eran aproximadamente, oscilaban entre una caída de 15 a 17%, y ahora ya es posible esperar, cuando veamos concretamente ese decreto, que pueda entonces llegar incluso hasta el 20%. Y estamos hablando de 5 años en fuerte caída de la actividad económica. Ahora, Tamara, estamos hablando de una situación en la que el presidente dice, en ese discurso que ya mencionabas el 17 de agosto, señores empresarios, no se preocupen, si no tienen el dinero, el gobierno va a poner el dinero que haga falta, por lo menos en los primeros 90 días. ¿Tiene el gobierno de Venezuela suficiente dinero como para cubrir esa demanda? Y de ser así, ¿no estaría el gobierno, que realmente no tiene dinero, imprimiendo más efectivo y indirectamente provocando que la inflación se dispare todavía aún más? Bueno, efectivamente creo que el gobierno, el retraso en la publicación de ese decreto hace pensar que el gobierno no sabe la magnitud del gasto que él mismo tiene que acometer con sus propios empleados, que es una masa laboral importante. Ofrece un subsidio, y debo decir que el tono que tú señalaste es mucho más gentil que usó el presidente. El presidente dijo, yo voy a pagar a las pequeñas y medianas empresas la diferencia, y para que no tengan que subir los precios, como si pudieran mantener los precios congelados en una hiperinflación, y como si dentro de tres meses no tendrán ellos de todas maneras que hacer el mismo descomunal aumento, y si no lo pueden trasladar a precios, pues entonces caerá su demanda si es que lo trasladan, y si no lo trasladan, a lo mejor hay cierre. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar después? Porque esto no se resuelve en 90 días. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Tamara, gracias por estar con nosotros. La economista Tamara Herrera nos acompañaba en vivo desde Caracas. Y al volver a Mirador Mundial, una... Este fin de semana regresó la violencia a Nicaragua. Enfrentamientos entre manifestantes de la oposición y oficialistas dejaron varios heridos, incluyendo a una persona que recibió un balazo. La nueva ola de violencia surge tras más de 4 meses de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que han dejado más de 300 muertos. Mario Medrano ha estado monitoreando la situación en Managua y nos acompaña en vivo con más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Ha sido difícil en enfrentamientos anteriores saber qué originó realmente la violencia. ¿En esta ocasión se sabe quién atacó a quién primero? Es muy difícil precisar eso. Son muchas las personas que participaban en la movilización convocada por la sociedad civil, pero también es una gran cantidad de personas las que estaban circulando en una caravana oficialista que inicialmente, pues, de alguna forma acorraló a estos manifestantes. Se escucharon disparos y luego vimos caer a este médico. Estamos hablando, Rafael, de Carlos Ramón Flete Solano. Es un médico urólogo y militar retirado que fue llevado al hospital
tras recibir un impacto de bala en uno de sus brazos. Él supuestamente fue propinado por personas encapuchadas a bordo de una camioneta de color rojo, mientras él participaba en la Marcha de las Banderas, según afirmaron médicos que lo acompañaban también en esta protesta. Rafael, la movilización era organizada por ciudadanos autoconvocados y se hizo para marcar el inicio de las fiestas patrias en nuestro país y también demandando la liberación de lo que ellos consideran presos políticos. Y comentarte, Rafael, que inicialmente esta marcha fue asediada por militantes sandinistas a bordo de camionetas y de motocicletas y posteriormente, eso fue en el punto donde se habían reunido inicialmente en la Rotonda Cristo Rey y lo siguieron posteriormente hasta la entrada de Altamira, donde también lo cercaron. El acto concluyó con un fuerte operativo policial luego que supuestos miembros de la oposición quemaran una camioneta propiedad de la Policía Nacional y también golpearan a sus dos ocupantes. Esto ocurrió cerca de la rotonda Jean Paul Jenny, también en la ciudad de Managua. Nos comunicamos vía telefónica con la Policía Nacional en reiteradas ocasiones para conocer su versión de estos hechos, pero de momento no nos atendieron. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del grupo de los manifestantes que participaron en esta Marcha de las Banderas. Hemos visto cómo la policía nos acordonó, hemos visto cómo ellos entraron a que la parte del gobierno sandinista entrara y en medio de nuestra marcha, buscando provocación, provocando a la gente. La gente aquí ya no quiere seguir poniendo ni muertos, ni presos, ni heridos. El pueblo está en las calles demandando paz, libertad, democracia y justicia. Esos enfrentamientos entre manifestantes y también entre la Policía Nacional ocurren un día después que saliera de nuestro país la misión de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto luego que el gobierno dio por concluida su visita al considerar que se cambiaron drásticamente las condiciones para la invitación que le formularon en el contexto del diálogo nacional. Recordemos que estas protestas antigubernamentales iniciaron desde el pasado mes de abril. Han sido consideradas como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Ortega y inicialmente estaban en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Social, pero escalaron posteriormente a la petición de elecciones adelantadas, cambios en el sistema democrático y justicia para las personas que han resultado fallecidas. Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suma 322 muertos y el gobierno reconoce 198, Rafael. Bien, Mario Medrano reportando en vivo desde Managua. Gracias por el informe, Mario. Y este es el segundo tema del programa. ¿Qué representa para Nicaragua la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Envíame tus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, con la etiqueta #Mirador Nicaragua.